Buscamos el análisis y lo hacemos saludando a Javier Cabrera, analista de XTB. Javier, muy buenas tardes, ¿qué tal estás? Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, pues aquí expectantes, pendientes de cualquier novedad, de cualquier de cualquier noticia que venga de Oriente Medio, cualquier noticia que ya está comprando el mercado sin necesidad de que haya confirmación o no de esa reanudación de negociaciones entre Estados Unidos e Irán, también entre Israel y Líbano después de más de 30 años. El mercado que no necesita de muchos más fundamentos para comprar esa tesis, ¿no? Ese acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán, porque si no, ¿cómo explicáis desde XTB ese rally que estamos viendo, sobre todo en el SP500, en el sector tecnológico, que están rozando máximos históricos y que hayan subido más de un 10% en tan pocas semanas? Y además no es que hayan subido un 10, sino es que lo han hecho de una forma tan rápida cuando estábamos en guerra. Sí, a ver, nosotros pensamos que desde luego el primer punto, el primer catalizador, pues fue ese acuerdo de tregua entre Estados Unidos e Irán. Aunque es cierto que es una tregua bastante tensa, porque desde luego ya estamos viendo que no hay facilidades para alcanzar un acuerdo y de hecho pues cada día vemos declaraciones contradictorias por parte de ambos bandos, sobre todo por Estados Unidos, que parece que quiere vender la piel del oso antes de cazarla, pero en cualquier caso pues los índices lo han interpretado como algo positivo. El petróleo, los precios del petróleo también se han relajado bastante, ya han bajado por debajo de esos $100 el barril y yo creo que eso pues está ayudando a que el inversor tenga mucho más en mente la posible paz que una posible recaída en un conflicto en el que de nuevo se ataquen a las instalaciones energéticas y el estrecho pues ya sí que no tenga posibilidades de abrirse, ¿no? Entonces ahora mismo pues parece que el mercado está respetando sobre todo eso y yo creo que también pues se ha mezclado con la parte de temporada de resultados que en Estados Unidos pues hemos visto algunas compañías que sí que han tenido unas buenas cifras. Ahora hablamos de esa temporada de presentación de resultados que no nos está yendo de la misma manera en Estados Unidos que aquí en Europa, y sino que se lo pregunten al sector del lujo. Pero volviendo a esa complacencia o a ese mercado que prefiere bueno, pues comprar ese posible acuerdo de paz, esas posibles conversaciones entre Estados Unidos e Irán, ese rally que estamos viendo otra vez protagonizado por la tecnología. No sé si encontráis parecidos o paralelismos con episodios del pasado donde subidas tan bruscas precisamente coincidían con momentos de mucha volatilidad y de mucha incertidumbre. Sí, a ver, hay que tener en cuenta que los conflictos geopolíticos normalmente causan mucho revuelo, lógicamente pues inducen a mucho miedo en el público en general y también en los inversores, y eso puede provocar caídas rápidas, incluso aunque sean conflictos muy focalizados. Si a eso le añadimos conflictos como el de ahora o como el de la guerra entre Rusia y Ucrania, donde también hay un impacto muy importante en el mercado de la energía, pues lógicamente vemos caídas muy fuertes, pero la historia también nos ha demostrado que hay repuntes bastante sólidos. De hecho, pues en las últimas correcciones geopolíticas de media, el S&P 500 ha tardado unos 50 días en recuperar los niveles previos, ¿no? Incluso acercarse a esos máximos históricos. En este caso, pues ya estamos viendo como que era una guerra muy focalizada, tenía un impacto mundial muy relevante, pero ya al firmarse esa tregua, pues yo creo que el mercado interpreta una posible paz bastante cercano o al menos porque no se esté atacando a esas instalaciones. Entonces, pues no es del todo raro que veamos rebotes muy fuertes porque la renta variable suele reaccionar de manera muy agresiva tanto a las noticias positivas como a las negativas y en este caso, pues ahora mismo estamos viendo noticias con un tono ligeramente más positivo. Y aquí en Europa, ¿por qué preferimos como ser más prudentes, mantener la cautela? ¿No nos terminamos de creer esa posibilidad de un fin de la guerra? Yo creo que la cuestión es que en Europa estamos más expuestos que, por ejemplo, en Estados Unidos. Tenemos mucha mayor dependencia energética y parece que a los inversores pues no le basta solo con que no se estén atacando instalaciones, ¿no? Sino también pues que el crudo por encima de los 90 sigue siendo bastante perjudicial para la eurozona y lógicamente pues eso va a tener impacto también en las compañías cotizadas de Europa. Si a esto le sumamos con que la temporada de resultados pues no está siendo demasiado buena, de hecho pues como has comentado las empresas del lujo han mostrado unas cifras que si bien tampoco habían sido desastrosas, pues se habían quedado por debajo de las expectativas del consenso de analistas.
está mostrando pues una caída muy intensa, lógicamente, del negocio en Oriente Medio, que copa entre el 4 y el 6% de la mayoría de las compañías del sector, pero que tiene una influencia muy importante en el turismo de lujo de ese tipo de consumidor, ¿no? Que además pues copa a nivel mundial alrededor de 1/3 de todo el gasto total el lujo, ¿no? Ese turismo de lujo. Por tanto, creo que hay factores que no terminan de convencer a los inversores y además noticias negativas que sí que tienen un impacto importante. Pero además, sobre todo relacionado con el lujo, mal el comportamiento de los turistas en toda la zona del Golfo, pero también quien es su principal mercado, que es China, lo que es el gigante asiático, sigue sin tirar. Lo hemos visto en las cuentas de Louis Vuitton, lo hemos visto en las cuentas de Hermès y lo hemos visto en las cuentas de Kering, que sobre todo lo que es su buque insignia, la marca Gucci, sigue siendo un auténtico lastre. Sí, totalmente. Gucci tiene un problema que es no vamos a decir de base, pero que sí que lleva arrastrando ya durante varios trimestres, y es que aunque cada trimestre va reduciendo la caída de los ingresos, en el último pues estaba por encima del 10%, ya en el último reportado, en el día de ayer, ya esa caída era del 8% interanual, pero igualmente son muchos trimestres consecutivos anotándose caídas de los ingresos muy importantes y lógicamente pues esto está demostrando que la imagen de marca de Gucci se ha quemado mucho, la compañía ha abusado de la producción y de la exposición de esa marca y lógicamente en el sector del lujo tiene mucha penalización, sobre todo en el lujo aspiracional, que además ya venía también rankeando desde hace bastante tiempo, porque ese lujo aspiracional es mucho más cíclico de lo que normalmente el inversor puede pensar. El lujo no cíclico o menos cíclico es el de alto standing, el lujo muy alto, pero no el lujo aspiracional, que como hemos visto pues sufre bastante. Banco Central Europeo, porque ahora si nos apartamos un poco del ruido de la guerra, nos centramos o los inversores vuelven a centrarse en datos macroeconómicos, en los resultados empresariales que estamos en plena campaña de presentación y por supuesto las políticas monetarias y más cuando empiezan a oírse voces de subidas de tipos para contener la inflación. 30 de abril, reunión del Banco Central Europeo. Empiezan a oírse voces de que sí, de que hay que subir los tipos, pero también otras voces de que todavía no disponen de los datos suficientes para subir esos tipos y que es demasiado pronto. ¿Qué opináis? Bueno, a ver, nosotros pensamos que no sería ninguna locura que se subiera 25 puntos básicos los tipos de interés en la próxima reunión, porque tampoco tendría un efecto demasiado potente y yo creo que podría ser una señal positiva al mercado en el sentido de que el BCE pues, está comprometido con frenar la inflación, aunque esta, en este momento en concreto, parezca que sea algo puntual, porque desde luego íbamos a tener 2 semanas de conflicto y ya vamos por más de 45 días. Entonces, lógicamente, pues el impacto ya se va a ir trasladando también a los próximos trimestres porque poco a poco se va a deshinchar, pero no es algo que de la noche a la mañana se vaya a arreglar y creo que una subida de tipos de interés es mejor a tiempo que tardíamente porque esto puede generar desconfianza entre los inversores. Hemos hablado de la temporada de resultados. En Estados Unidos, la gran banca, los resultados que vamos conociendo hasta ahora no están defraudando, es más, están convenciendo al mercado. Aquí en Europa, pues no nos está yendo demasiado bien, de momento lo que hemos conocido, pero en Estados Unidos falta la chicha, que son las tecnológicas y sobre todo ver si están justificadas esas millonarias inversiones en la inteligencia artificial y si vale lo que vale. Sí, a ver, en concreto los resultados de la banca americana pues sí que están siendo sólidos en líneas generales, vamos a decir, y además pues es un negocio que se puede ver beneficiado de la volatilidad que hemos visto en el mercado, ¿no? Es cierto que en el primer trimestre solo coparía el mes de marzo, pero parece que para muchas entidades ha sido suficiente como para incrementar esa parte de ingresos y beneficios en sus mesas de trading, ¿no? Dicho esto, es verdad que al final pues hay que tener en cuenta que la mayor parte o gran parte del S&P 500 está muy focalizado en esas 7 magníficas y además hay que sumarle otro tipo de tecnológicas ligadas a la IA y que por tanto hasta que esas empresas no reporten resultados el índice
puede tener unos movimientos al alza o a la baja, pero algo más moderados, ¿no? Y los inversores, pues lógicamente, prestando mucha más atención a otro tipo de valores, como por ejemplo hoy en el caso de Netflix, que además presenta resultados, sus primeros resultados después de haber fracasado en esa OPA con Warner. En cualquier caso, la IA lo condiciona todo, las inversiones de los hiperescaladores son fundamentales y tampoco podríamos descartar que incluso en este primer trimestre ya se incrementen esas expectativas de inversiones, de CAPEX, para lo que queda durante todo el año y por tanto es muy probable que tengamos una alta volatilidad cuando presenten este tipo de compañías. Y en medio de toda esta incertidumbre, buenas noticias hoy para Repsol en Venezuela. Sí, a ver, nosotros somos algo cautos porque las cifras no terminan de cuadrarnos. Es verdad que Repsol pretende incrementar su producción o triplicar su producción de aquí a los próximos 3 años. En Venezuela ahora mismo se producen alrededor de 45.000 barriles de petróleo diario por parte de Repsol. Triplicarlos sería superar los 100.000 barriles diarios de petróleo, alrededor de 138.000. Si eso se lo sumamos a la producción total de Repsol de 2025, que eran 548.000, ya hablamos de más de 680.000 barriles de petróleo diarios en 2028. Si vamos a su plan estratégico, la compañía estima para 2028 una producción de entre 580 y 600.000 barriles de petróleo. Explícitamente han dejado fuera la potencial producción en Venezuela. Esto ya puede generar desconfianza y si nos vamos a sus planes de inversión, se puede entender mejor. La compañía estimó que iba a recortar el CAPEX neto medio de cada año en los próximos 3 años, desde los 3.900 en su último plan hasta los 2.500, 3.000 millones de euros al año. Si a eso le tenemos en cuenta que entre el 35 y 30% del CAPEX va a exploración y producción, el área que influye a Venezuela, estamos hablando de que el CAPEX para ese área se coparía entre 1.050 millones de euros y 750.000 millones de euros. 750 millones de euros, disculpa. Si además el 80% o más del 80% va a ir destinado a Estados Unidos, tal y como ha dicho la directiva, estamos hablando de que alrededor, en el mejor de los casos, de 200 millones de euros se van a dedicar a Venezuela. Y no a Venezuela solo, sino también a todas las áreas en las que invierte Repsol. Entonces, para Venezuela, pues posiblemente va a haber muy poco capital. Entonces, o no se cumple con las estimaciones de CAPEX o no se va a cumplir con las estimaciones de producción. Pues Javier Cabrera de XTB, gracias por el análisis, que pases una muy buena tarde, a ver cómo se van desarrollando los acontecimientos y a ver sobre todo cómo va respondiendo el mercado. Que pases muy buena tarde, lo dicho, y nos hablamos la próxima semana. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, un saludo. A ti, adiós. Mercados en directo.